Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast One More Fight. El día de hoy tenemos a un gran invitado, uno de los pioneros del arte suave del jiu-jitsu brasileño aquí en la ciudad de Ensenada. Para mí es un honor presentarles el día de hoy al profesor Jaime Manríquez. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un poco de la historia del profesor Jaime el día de hoy, pues para entrar un poquito en contexto, pues es cinturón negro de jiu-jitsu brasileño. Recientemente primer strike de mi cinturón negro. Gracias. No había tenido la oportunidad de felicitarlo por ese gran logro, ¿no? Gracias. Que no nomás llegar a la cinta negra, ¿no? Sino seguirle más. Apenas, digamos adelante. Que apenas empieza el camino, ¿no? Empieza el gran camino. El gran camino, exactamente. Y sumándole a esto, pues también es un policía retirado, ¿no? Sí, así es. Ensenada. Entonces, pues es un juego, digamos, muy... se compagina mucho, se compagina, ándale, es algo muy compaginado esto del jiu-jitsu y ser policía, ¿no? Pues va y le pega una arrastrada a la gente, ¿no? Hoy, pues, para mí es un honor tenerlo aquí en este podcast porque, pues, es parte de la historia de las artes marciales aquí en Ensenada, ¿no? Fueron de esas personas que pues, buscó la piedra antes de picarla, ¿no? Pues sí, dicen, hay que picar la piedra, ¿no? Pero pues usted fue de los que buscó la piedra para empezar a auscultar, ¿no? El día, pues, vamos a empezar con esta entrevista, profe. ¿De dónde es el profesor Jaime? Ok, pues me presento. Mi nombre es Esteban Jaime Manríquez, soy originario de la ciudad de Tijuana. Nací en Tijuana, pero pues soy creado en Ensenada completamente, se puede decir ensenadense. Llegué de 3, 4 años de edad aquí a la ciudad de Ensenada a radicar. Fui un niño, pues, normal, se podría decir, ¿no? Aquí, desde pequeño me llamaban la atención lo que eran las artes marciales, el uniforme, ¿no? Yo de grande quería ser militar, quería ser policía. Me llamaban la atención las armas, todo ese tipo de cosas que desde pequeño me llamaron la atención. No pude empezar entrenando artes marciales desde niño. No tuve el apoyo en mi casa por parte de mi papá en el aspecto de que hoy veo que muchos niños, muchos jóvenes desde temprana edad empiezan a entrenar, o muchos que hoy son campeones empezaron de niños, ¿no? Entrenando karate, empezando a entrenar desde pequeños, 9, 10, 12 años ya estaban entrenando, o ya estaban incluso algunos como el Púas, que estuvo haciendo peleas desde bien pequeños, desde ¿no? Que tenía como 6, 7 años. 6, 7 años ya andaba peleando, ¿no? Entonces, pues yo empecé a entrenar ya, el jiu-jitsu lo empecé a entrenar ya una persona adulta de 33 años. Anteriormente pues había entrenado, ¿no? Algunas artes marciales, entrené kung fu, y entrené un poco de box, entrené Lima Lama con el profesor Oliveros, pero no me podía mantener porque pues era pagar una mensualidad, era costear, era el clásico, ¿no? Guardar de lo que me dan para la escuela y no gastar para tener para mi mensualidad. ¿Qué edad tenía ahí más o menos? ¿Cuándo empezó? Cuando empecé tenía como unos 15 años cuando empecé a entrenar. Me metí a la escuela de Kung Fu, Tigre Negro. Ya no existe la escuela ahí, ¿no? En aquellos años. Estuve unos meses, me salí, después busqué donde no me cobraran tanto y entré al box. Pero pues ya sabes, ¿no? Los papás a veces te dicen, no, pues sales de la escuela y te quiero aquí en la casa, ¿no? Y no me podía, salía de la prepa, en ese tiempo yo estaba en el Cobach, salía de la escuela y no me podía ir al box porque tenía que ir a la casa. Entonces, y ir a ayudar a mi papá en el trabajo familiar, ¿no? Y ya de grande, pues, empecé a entrenar jiu-jitsu, pues... Discúlpeme, profe. ¿Cómo fue ese acercamiento o sea, empezó en varios deportes, kung fu y todo esto, pero pues el jiu-jitsu no era algo que hubiera así como... Si yo quisiera ahorita, voy a ir a preguntar a una escuela de jiu-jitsu, ¿no? No, claro. Entonces, usted me comenta que empezó con el kung fu, empezó con
pues con el box, con el karate. ¿Cómo fue la primera vez que usted vio el jiu-jitsu que dijo, o sea, que le llamara la atención, que quisiera, o sea, qué es eso, cómo se come? Empezamos como la mayoría de los de la vieja escuela, por así decirlo, ¿no? Vino una tarde en la casa, una tarde de palomitas, de rentar, antes te ibas al Blockbuster, al videoclub a rentar películas, y miré un video que decía peleas, sin reglas, no peso, no límites de tiempo, y me llamó la atención, lo voy a rentar, me lo llevé a la casa. UFC 2 fue el primero que miré, metí el videocassette en la casa y miré que era una pelea de estilos contra estilos. Sin pesos. Sin pesos, y curiosamente el de Jiu-Jitsu era el más liviano, el menos corpulento de la competencia. Miraba que todos eran campeones en algo, campeón de shoot fighting, de esto, de acá, todos eran campeones en algo. Y no, pues ese flaquito lo van a hacer polvo, ¿no? Entonces... Y luego que es mamado, ¿no? y luego hacían el interview, ¿no? Antes de la pelea, y decía, yo soy campeón de kickboxing de Norteamérica, y le pegaban al costal, y pues decían, no, pues lo van a despedazar. Pero empezaba la pelea, y se los llevaba al piso, y los dominaba, y era algo que yo no me explicaba cómo lo estaba haciendo, ¿no? Las preguntas, oye, ¿cómo les gana? Pues como alguien tan liviano, ¿no? ¿Qué les está haciendo? ¿Por qué no le pueden pegar? Decía yo, ¿por qué no le pueden pegar? Si lo tienen ahí. Entonces, termino de ver eso y empiezo a buscar. En aquel tiempo pues no había internet, ¿no? Todo era sección amarilla. Revistas y... Empiezo a buscar Jiu-Jitsu en Ensenada, pues sección amarilla no había, ¿no? No había aquí. Empiezo a buscar y pues no puedo encontrar una escuela que diera clases como tal de Jiu-Jitsu brasileño aquí en Ensenada. Abandoné la idea por un tiempo. Para esto pues pasaron años, ¿no? Sí, siempre la búsqueda, ¿no? Buscar libros de Jiu-Jitsu era muy poco. Tenías que buscar revistas en inglés en la librería Ramírez. Y si encontraba. Y me iba a alguna empresa donde vendieran libros y buscaba y no había. Encontré por ahí un libro de Jiu-Jitsu japonés, un libro de judo en el suelo, un libro de Newasa, pero era la literatura que había, había muy poco. Y en otros idiomas. Y en otros idiomas, exactamente. Entonces era buscar, no lo encontré y pues hubo un tiempo donde lo dejé, lo dejé abandonada la idea, ¿no? Entonces... para esto yo ya trabajaba en la policía, ingresé a la policía en 1998. ¿Ya qué edad tenía ahí más o menos? Entré de 24 años a la 24 policía. años. Sí, para esto pues ya había entrenado algunas otras artes marciales, como te digo, no había permanecido mucho tiempo. Pero ya traía la idea. Ya traía yo la idea, marciales, ¿no? ajá, y entré a la policía y pues dije, si aprendiera Jiu-Jitsu sería más eficaz en mi trabajo. Si aprendiera lo que le hacía el flaquito al gordota que... Ahora, no soy un hombre grande, corpulento, sabía yo que necesitaba una herramienta extra que me ayudara. No todo es el bastón, no todo es el gas pimienta. Cuando recurres a eso es porque no tienes habilidades en tus manos, no tienes entrenamiento en tus manos. Entonces decía yo, necesito aprender algo. Y me metí al gimnasio, sabiendo que necesitaba hacer ejercicio. Siempre fui una persona que me gustó el deporte desde chamaco. Me metí al gimnasio, un gimnasio, el Power Gym, que desapareció, que estaba ahí en la Pedro Loyola, en Punta Banda. Famosísimo. Power Gym. Entonces llegué ahí y empiezo a ver gente en un tatami de pequeño, ¿no? No sé, era... ¿Cuánto medía? ¿2x2? 2x2, 3x3, algo así, no era muy grande. Y miré gente ahí, algunos iban y entrenaban judo, otros hacían MMA. Escuché que alguien daba clases ahí, que era el Olaf y el Mike Seal, pero nunca me tocó entrenar con ellos. El dueño del gimnasio, ¿no? Y el dueño del gimnasio, a él le gustaba, el Lalo, a él le gustaba, y él no es que diera clases, es que tenía un tatami porque a él le gustaba y la gente ahí se reunía, ¿no? Y de varias partes iban, entrenaban, no como clases formales, pero iban y entrenaban. Y yo llegué a ver gente haciendo MMA, miré a Kevin Amador, ahí lo miré, ahí lo conocí. Sí, decía Kevin, comentó en el capítulo pasado, tuvimos a Kevin Amador aquí de invitado en el podcast, y nos contaba que no era algo tan formal porque
de repente llegaban 2, 3 y luego se iban esos y llegaban otros compañeros diferentes. Exactamente. Y era como que empezar otra vez. Empezar y no podías mantener un entrenamiento. ¿Sabes qué? Ya tengo tantos meses entrenando con él y se iban y regresaban, ¿no? Entonces, son anécdotas, ¿no? que vivimos en ese tiempo. Entonces, el Lalo tenía sus hijos entrenaban fútbol y creo que iban a tener un torneo fuera del país, una competencia. Y dijo, voy a organizar unas peleas para recaudar fondos. ¿Ok? Contrató gente de ahí, tú con él, y armó unas peleas. Como en la televisión. Pegó periódicos en las ventanas, hizo los aparatos de gimnasio en las orillas, puso sillas, un barril lo cortó a la mitad, echó hielo, echó cheves, y para vender boletos, ¿no? Entonces, voy y asisto al evento, le compro el boleto, me llevé al Esteban, a mi hijo me lo llevé ahí. ¿Cuántos años tenía más o menos? Tenía como unos 8 años él ahí en ese tiempo. Me lo llevé y no, pues ahí peleó Kevin Amador también y mucha de la gente que hoy entrena, que hoy tiene escuelas, ahí nos juntamos, ahí llegamos a vernos por primera vez, ¿no? Entonces veo que del baño alguien sale con un gi. Salen dos personas con un gi. Y yo dije, va a ser como UFC, va a pelear con gi. Entonces me llamó la atención y a medio evento, pararon el evento y dijeron, no, vamos a tener una exhibición de jiu-jitsu. Entonces pasan a hacer una exhibición de jiu-jitsu, que eran las personas que habían salido con gi del baño ya cambiadas. Y eran pues el que es actualmente mi profesor, el profesor Horacio López, con Carlos, un muchacho que venía de España. Y hicieron una exhibición de técnicas de jiu-jitsu. Cintas blancas. Profesor Horacio ya era cinta azul en ese tiempo. Carlos creo que era cinta blanca. Y miré que en el parche de atrás decía Fabio Santos Jiu-Jitsu Academy. Dije, pues de aquí soy, ¿no? Y vino a mi mente todo lo que yo había buscado, ¿no? Entonces, ya tenía un norte, ¿no? Un norte. Se acaba el evento, se acaban las peleas y me voy directamente con él. Y pues lo saludo. Ya lo conocía yo porque él entrenaba en Lima Lama, él es cinturón negro de Lima Lama con el profesor Oliveros. Y yo había entrenado ahí con el profe Oliveros y lo conocía ya. Ya nos conocíamos. La profe Horacio. Me le acerqué con esa confianza al profe Horacio y le dije, oye, quiero entrenar jiu-jitsu. ¿Dónde entrenas? No, pues donde me dejen, dice. Entonces ya le dije, pues, ¿qué pasó? ¿Entrenamos? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerle? Dijo, ¿qué te parece si nos vemos aquí tal día, a tales horas? Y ahí nos empezamos a ver ahí en el Power Gym. En el Power Gym. El profe me consiguió, porque en ese tiempo incluso conseguir un gi era difícil. Sí. Los que usábamos eran gis de judo. Entonces, usados. Un judogi me consiguió uno y usado en una segunda, creo que él encontró unos ahí, los compró, me regaló uno y empezamos a entrenar. Pero el otro muchacho, Carlos, él se tuvo que regresar a España por cuestiones personales y nos quedamos prácticamente el profesor Horacio y yo entrenando. Y pues a veces nos miraban raro porque éramos los únicos dos los dos con rolando entre las bicicletas estacionarias y entre todo, ¿no? Ahí en el gimnasio. Y luego en ese tiempo donde el fisicoculturismo era acá. Entonces nos miraban algo raro, ¿no? Porque llegaban y decían, estos llegan y se ponen a rolar, pero no usan los aparatos, ¿no? No sabían ni qué. Entonces, aunque ya había gente que entrenaba MMA y otras cosas, pero el MMA nunca me llamó tanto la atención como el Jiu-Jitsu. Entonces, ocasionalmente llegaba gente que entrenaba pesas y nos decían, oye, nos dan chance de luchar con ustedes. Se armaban cierto challenge, pero en plan amistoso, ¿no? Sí. En buena onda, eran buenos amigos, buenos camaradas. Ustedes, ¿no? Sí, y como no había con quién más rolar más que el profe Horacio y yo, pues vente. Y pues eran tipos muy duros, muy fuertes, eran difíciles, pero finalmente la técnica se imponía, ¿no? Se imponía. Entonces, pues esa fue la manera como empezamos. Ya después de ahí
Nos quitaron ¿En qué año fue ese, profe, más o menos? Uy, no recuerdo, haber sido como en el 2007 más o menos. Ajá, porque una de las fotos de las que me Ajá. pasó, que dijo que era la foto más vieja que tenía entrenando, marcaba la fecha 2007. 2007. Yo tomo esa foto como mi año en que empecé, 16 de enero del 2007, porque no tengo recuerdo de qué día exactamente empecé a entrenar Jiu-Jitsu, cuál fue mi primer día. Pero esa foto más o menos me da una fecha del año, un estimado, aunque creo antes de esa foto ya tenía algunos meses entrenando. Entonces ya empezamos a entrenar, después de ahí nos quitaron el tatami, cambió la administración, a la otra persona pues quitó el tatami, se lo compramos, entre el profe y yo lo compramos y nos lo llevamos a la casa de su mamá, que en paz descanse, del profe Horacio, y ahí se acondicionó un cuarto y empezó a llegar gente ocasionalmente ahí a entrenar. Pero como dices tú, llegaba más bien de otros estilos, llegaba gente que entrenaba karate, que entrenaba otras artes marciales, llegaba oye, sé que aquí entrenan Jiu-Jitsu, quiero entrenar. Pues igual yo creo que ellos también lo miraban de la televisión, ¿no? Sí. Así como lo llegamos a ver varios, ¿no? Por un VHS, por la televisión. Ya se corría el rumor de las peleas del Power Gym, todo esto. Ajá, exactamente. Entonces ya sabían más o menos quién podría orientarlos, ¿no? Y le caían ahí con ustedes. Caían ahí con nosotros. A veces me tocó llegar y ver gente parada afuera de la casa del profe Horacio con su karategi, de que venían del karate, y decir, va a haber challenge el día de hoy. Pero no, pensaba yo eso, ¿no? Pero ya me he dado cuenta, no, es que venimos a entrenar, queremos aprender. Entonces, sí viví esa experiencia, ¿no? De que, y pues vente a rolar, porque no había con quién rolar, no había con quién luchar, no había nadie que usara el gi para el jiu-jitsu, pues estaban haciendo el jiu-jitsu prácticamente aquí en Ensenada con el gi. Entonces ya de ahí empezamos a entrenar y ya de ahí pues surgió lo que posteriormente surgió fue pues, lo del ABT, que se abría la escuela de Vale Todo. De Vale Todo. Ajá, primero fue acá en la Adelante. Ajá. Y ya el profe Horacio, pues, hablan con él para que iniciara él con clases de Jiu-Jitsu dentro del ABT. Ya un poco más formal. Un poco más formal. Entonces, ya pues igual, pues yo me fui con él. Y ahí seguimos hasta que tener el local aquí de la escuela de Ensenada Brazilian Jiu-Jitsu. Entonces, ¿cuánto tiempo de empezar como policía fue que descubrió, que más bien que entrenó el Jiu-Jitsu, como unos 10 años después de que... Como unos 10 años aproximadamente después de entrenar, después de darme de alta como policía, empecé a entrenar Jiu-Jitsu. Era difícil, siempre es sacrificio porque pues es desvelado, pocas horas de sueño, programar tus descansos en el trabajo para no faltar a tus entrenamientos, o salir de trabajar y pues tu maleta porque de aquí te vas al Jiu-Jitsu. Cansado. Es cansado, exactamente. Y pues no había, como dices tú, no había como hoy una escuela así de que dices, hoy no voy, mañana sí voy, porque si yo no iba, pues mi compañero no entrenaba, prácticamente. Sí. Si uno se lesionaba, el otro no entrenaba. Entonces era difícil. Entonces alguna gente llegaba, duraba semanas, meses, pero se iba. Pero era algo pues difícil de mantener, ¿no? Entonces, pues sí, claro. Entonces digamos que acá ya en ABT, profe, pues ya como quiera estaban los peleadores de MMA. Ya había poquita más raza. Ya había poquita más raza. Había más chance ya de rolar con otros, y aprender entre todos, ¿no? Y había gente que llegaba que quiero entrenar Jiu-Jitsu, pero con el gi, pues. Ya, o sea, ya no era como que vengo al MMA y de ahí me voy a brincar al Jiu-Jitsu. Ya llegaban directo, quiero sí, exactamente, pues ya no. Porque a lo mejor había mucha gente como usted que no le gustaban los golpes, ajá, pero, o sea, el MMA no le llamó la atención, pero le llamó la atención el Jiu-Jitsu. Ya llegaba la gente y preguntando por el Jiu-Jitsu ya formalmente. Sí, ¿no? Exactamente. Y yo lo miraba también como una herramienta útil para mi trabajo, independientemente de que me gustaba, ¿no? Era algo que me ayudaba a reducir a la gente con mayor facilidad, me arriesgaba yo menos, lo cual puede tener también una reducción de las consecuencias legales, demandas, todo eso, que es el día a día del policía, ¿no? Y ahorita con las cámaras en todas partes. Exactamente. Está
a la orden del día. Exactamente, y haces tu trabajo más profesional y ante los ojos de la gente, es un policía entrenado siempre va a ser bien visto. Pues. Claro. La policía es la cara, nosotros somos la cara de la policía ante la sociedad, pues. Entonces, un policía que haga su labor con profesionalismo siempre va a ser bien visto. Entonces, si los policías entrenaran más este arte marcial, les ayudaría bastante. Desafortunadamente, pues no hay tanta difusión de esto, ¿verdad? Como un arte marcial útil para la defensa policial, no hay tanta difusión, pero pues cuando no te lo puede brindar o no te lo está brindando esa capacitación tu patrón en el ayuntamiento, pues tienes que buscar tú, no queda de otra más que buscar por tus medios donde enseñen eso que a ti te pueda servir, independientemente que es una actividad física que te mantiene en condición para el trabajo día a día, ¿no? Independientemente de eso, que te ayuda a control de tus emociones, todo eso, pues es importante porque te da, como te digo, te da herramientas para tu hacer bien tu trabajo, arriesgarte menos, hacer un arresto limpio. Exactamente. Y sobre todo para no arriesgar tanto, porque recordemos que también los policías pues traen su arma. Exactamente. Entonces, el forcejear con alguien es que se va a ir sobre tu arma muchas veces, ¿no? Sí, claro. O sea, muchas veces el instinto que nosotros tenemos cuando se nos deja ir a las piernas a alguien que no está entrenado es agarrar del cuello. Pero sin embargo, esa agarrada del cuello no viene con un sprawl, ¿no? No, viene claro. Simplemente agarrar del cuello y ¿qué es lo que haces? Te caes junto con él y queda en la parte donde queda tu arma, entonces ahí es más fácil sacar el arma. Ya aplicado a la policía, tiene que tener un enfoque táctico el jiu-jitsu. ¿Por qué? Porque no es como tú bien lo dices, no es lo mismo luchar en el tatami, rolar con un compañero, a veces incluso tirarte a guardia, no es lo mismo que en una función policial. Yo, por ejemplo, me di cuenta que la guillotina como policía no era tan funcional porque expones el arma. Haces tu guillotina, lo levantas, metes la cadera, pero en ese momento tu arma queda expuesta. Entonces, las 2 veces que yo le intenté aplicar, me tiraron el agarrón al arma. Entonces dije, no está funcionando la guillotina en la calle, tengo que buscar otro tipo de entrenamiento, otro tipo de técnica que me sea funcional. Entonces, digamos que tenemos la experiencia de campo, que desarrollamos experiencia de campo, porque mientras yo entrenaba para en el día a día de jiu-jitsu, al mismo tiempo yo salía a la calle a poner a prueba lo que yo aprendí en el tatami. Y en ese entonces, en esos años, era poco lo traído para aprender como para desarrollar en la calle, ¿no? Entonces, con lo poco que usted agarraba de entrenamiento, porque solamente eran usted y el profe Horacio, igual hacían repeticiones de muchas cosas y todo, pero ya llevarlo a la calle y con los años yo creo que fue puliendo esa parte de llevar el jiu-jitsu a la calle, ¿no? Como usted lo menciona, porque pues no es lo mismo rolar aparte con el chaleco, que no en esos años era más pesado el chaleco, ¿no? Sí, no es lo mismo. Te llegaba hasta la rodilla con el chaleco. Y ahora con el arma, que con pues aparte la presión de que pues la persona que está intentando arrestar pues traiga un arma, ¿no? Porque al final ya está en la calle, se va a defender, no va a querer que lo arresten. Entonces, pues llevar ese jiu-jitsu, que en esa época cuando usted empezó era poco, o sea, eran pocas técnicas, era el desarrollo del jiu-jitsu en su persona y en la ciudad, llevarlo a la calle, y yo creo que ya con la experiencia que usted fue llevando de años, ya pulió esas partes, como usted dice que la guillotina no funciona, ya fue adaptando un poquito más el jiu-jitsu a su trabajo. Sí, claro, tuve que adaptar ciertas cosas, pues ahora sí que en el campo de batalla, ¿no? Porque había ciertas cosas que no me funcionaban. Pero, por ejemplo, el estrangular con el gi me fue muy funcional para la calle, porque no es lo mismo estrangular a alguien de la ropa, una camisa polo, una sudadera, cualquier tipo de chamarra, estrangularlo, porque ante la gente no se ve que está siendo brutal. Ajá. Se ve un estrangulamiento y la gente no sabe qué estás haciendo. Agarras el gi, lo empiezas a estrangular, metes tu mano, lo empiezas a estrangular, y cuando ves que la persona cede, aflojas, porque ya tienes ese control, ¿no? Aflojas tu estrangulamiento, y, tranquilo, tus manos atrás, te voy a esposar, pero ante un ojo no entrenado,
pues es imperceptible eso, ¿no? Sí, entonces, no se van a dar cuenta. Y no es lo mismo que lo traigas del cuello y apretándolo y se ve más aparatoso, aunque en realidad lo estás estrangulando y no lo estás golpeando, pero se ve más aparatoso ante la gente. Sí. Entonces, el GI me dio esa funcionalidad de que yo podía estrangular desde muchos ángulos, incluso sentados arriba del carro que no se querían bajar, y hacías tu crow choke y te lo traías. Entonces, ese tipo de cuestiones que te da el uso del GI, por eso yo recomiendo también para los policías que entrenen con su GI, me dio esa experiencia, ¿no? Y irlo adaptando, como bien dices tú, ponerlo a prueba, pero me resultó siempre muy funcional. Yo soy de las personas que digo, a mí no me puedes decir que el jiu-jitsu no funciona en una situación real, porque yo lo puse a prueba con tipos más grandes, más fuertes, armados, drogados, ese tipo de situaciones, y pues me funcionaba, ¿no? Me funcionaba. A veces no siempre te quieres tampoco ir al piso, porque si estás en un tumulto, si estás en un carnaval, gente, ¿no? Exactamente, y hay más gente, no siempre te quieres ir al piso. Entonces también aprender a ciertas situaciones que ya le daba un enfoque táctico para cuidarme a mí mismo, cuidar a la persona, porque es tu responsabilidad la persona que está sometiendo, a la que está tratando de restringir para ponerle las esposas, es tu responsabilidad, y la gente que te rodea, tu arma, es el policía en el momento que está tratando de someter a alguien, su cabeza está pensando en muchas cosas. Entonces, y eso te ayuda también, porque te ayuda a enfocarte en lo que estás haciendo. El entrenamiento del jiu-jitsu pues siempre fue muy funcional para mí. Oiga, profe, y volviendo un poquito, cuando usted inició como policía en la academia, ¿llevaban algún tipo de entrenamiento funcional para arrestos? O sea, ya sea, me imagino que llega a haber arrestos donde usted participa junto con otro compañero y se tienen que pues poner de acuerdo, ¿no? O simplemente actuar de una forma en pareja en la que sometan a alguien. ¿Todo ese tipo de entrenamiento se llevaba en la academia o era como muy básico, muy por encimita? Yo, bueno, ahora sí que también soy policía de los de la vieja escuela, ¿no? Yo no hice academia, en aquel tiempo podías ingresar a la policía sin hacer academia. Ya existía la academia municipal en Ensenada, pero había la opción de que si no querías podías entrabas de policía auxiliar y ibas haciendo puntos, y en algún momento se abría una vacante, órale, le brincabas, ¿no? Entonces yo así empecé, entré como policía auxiliar, estuve un año y se abrió una vacante y éntrale. Pero ya cuando esto tomé un poquito trataron de profesionalizar la policía, se abrió una academia a nivel estatal, empezaron los exámenes de control y confianza, capacitaciones, las pruebas de habilidades de la función policial. Entonces llegué yo a ir a la Academia Tecate para lograr certificaciones, para aprobar exámenes. Y en los exámenes de defensa policial era algo muy básico, muy básico. ¿Sí? Caída de frente, caída de atrás, te tiran un golpe, a ver, somételo, y pues... casi así dejándote, ¿no? Te agarrabas el brazo, lo doblabas, le torcías y ya. Como si se fuera a hacer la vida. Como si lo estuviera viendo en una película, ¿no? Entonces decía yo... Como coreografía, ¿no? Pero decía yo, esto en la realidad no nos va a funcionar. Pero finalmente lo haces para probar el examen, ¿no? Lo que quieres es aprobar el examen. Entonces son ciertos vicios que hay, ¿no? Y pues que hay que corregir. Yo siempre hice hincapié en eso, ¿no? Entrenar lo que realmente puede ser funcional. Y pues me ha tocado compartir tatami contigo, y sabes, sí, claro, que en el tatami sabes lo que funciona y lo que no funciona. Entonces eso sería muy bien, sería lo ideal para mí, ¿no? Que todos los policías tuvieran al menos una capacitación hasta cinturón azul como parte de un requisito para permanecer en la policía, sí, como un requisito de permanencia. Como le comentaba yo hace rato, antes de empezar la grabación, que yo miré un artículo de Pasando Guardia, les mandamos un saludo a los compañeros de Pasando Guardia, un artículo de hace como unos 4 años, en donde decía por qué un policía debería de entrenar jiu-jitsu brasileño, y es algo que usted dice que mínimo pues un policía debería de tener una cinta azul para poder graduarse como policía. Esto a raíz de lo que estoy investigando, pues Japón, países como... eran la mayoría países asiáticos,
lo tienen como parte del currículum, ¿no? Que que sepa jiu-jitsu. Entonces, una cinta azul en promedio se tarda de 1 a 3 años para tener un cinturón azul, dependiendo pues ya de muchas cosas, ¿no? Habilidades, a cuánto tiempo le dedicas a la semana a entrenar, qué tan constante eres, pues habilidades, lo que mira el maestro en ti. Entonces, parte de lo que dice este artículo fue desarrollado por el arresto que le hicieron al Floyd, ¿cómo? George Floyd. George Floyd, allá en Estados Unidos, que es del policía que está arrestando a George y le pone la rodilla en la parte de aquí del cuello y se mira donde él le decía que no podía respirar, ¿no? Entonces, pues muchos de los que vimos ese video sentimos la impotencia de que pues al final del día él perdió la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el policía no hizo un buen arresto al final del día. Pues miramos que Floyd ni siquiera estaba peleando para no ser arrestado. De hecho, él dijo que pues estaba bien que lo arrestaran y todo. Entonces miramos, ya los que vimos el video, a raíz de esto se generó parte de este artículo que hicieron los de Pasando Guardia, en donde dicen que... aquí se los voy a leer un poquito. Dice, el jiu-jitsu, ¿qué le daría aparte de técnicas a los policías, no? Por ejemplo, ya hablando de un jiu-jitsu formal, que ellos tomaron una capacitación y mínimo que se formaran como cinturones azules. Dice que el jiu-jitsu, que los policías aprenderán primero a saber los limitantes del cuerpo y se los aplicarían constantemente. ¿Qué queremos decir con esto? Que ellos van a saber lo que se siente, lo que están aplicando, ¿no? Exactamente. En este caso, vamos a hacer aquí un paréntesis, profesor Jaime, también lo que está llevando a cabo estos últimos años es que está dando un poco de capacitación a sus compañeros policías. Así es. Para que, lo que comentó ahorita al principio, que lleven un buen control, un buen arresto y sobre todo, pues que todos lleguemos bien a casa, ¿no? ¿Nos puede platicar un poquito de este programa que están teniendo con sus compañeros? Sí, a raíz de mi retiro, que fue hace 2 años que me retiré, pues ya me quedaba más tiempo para hacer otras actividades, ¿no? Y a raíz de eso, pues dije, bueno, porque muchos dentro del trabajo me decían, deberías de enseñarnos algo. Es que no tengo tiempos, pues, agendas ocupadas, ¿no? Porque o estoy trabajando o estoy en el tatame, ya en el dojo, ¿no? Pero los invitaba, Los ¿no? invitaba, vente a entrenar. Sí, llegaron a venir algunos ocasionalmente, pero no permanecían, ¿no? Entonces, a raíz de eso dije, bueno, voy a hacer una invitación a los que se quieren integrar. Abrimos una clase exclusivamente para policías, para gente que trabaje en la rama de la seguridad pública, llámese policía estatal, policía ministerial, policía municipal, que tengan que hacer ese tipo de arrestos, ¿no? Entonces, de ahí inició esa idea, ¿no? Algunos policías se han empezado a integrar y trato de transmitir lo que yo sé, lo que yo aprendí y lo que me dio la experiencia. Como te digo, jiu-jitsu aplicado a las calles, aplicado a la función policial en situaciones reales, ¿no? Pero sí, como bien dice el artículo, ¿no? Sería conveniente que el policía aprendiera, porque de esa manera sabe qué se siente, conoce la movilidad del cuerpo, conoce los límites, los alcances, sabe cuando una llave ya encajó, sabe controlarla, sabe detenerla, un estrangulamiento, todo eso son cosas que él va a aprender y que te da también cierto control, porque en el tatami aprendes pues que el compañero tapea, ¿verdad? pero en la calle no va a tapear. No, entonces, y ¿crees que no lo arrestes? No va a tapear y va a pelear hasta las últimas consecuencias. Hasta que él se cansa, tú te cansas. Pero tú tienes que saber, ¿verdad? Entonces tienes que saber cuál es el límite. Si ese brazo ya llegó a su límite, si no quieres causar daño, pues cambia de técnica. Yo lo que hacía, si a veces el brazo no funcionaba, te ibas al estrangulamiento. Como dijo Helio Gracie, no hay tipos duros para un estrangulamiento. Sí. Por más resistente, por más fuerte, o si estaba drogado, se dormía. Entonces ya me permitía hacer un arresto sin causar una lesión, sin romper un brazo. Pero usted sabía que hasta dónde había que ir con el estrangulamiento. En dado caso,
O sea, si viene otro policía y lo ve así, le hago y se duerme y ahí se queda. O le doy el brazo hasta que truene, ¿no? Y ahí se queda. Porque no quiere ceder, pero Sí, claro. al momento que sabes cómo funciona el cuerpo, sabes los límites de una articulación, sabes que la llave ya está encajada, y si la persona es imperceptible al dolor, tiene mucho nivel de tolerancia al dolor o está drogada, pues va a resistir. Puede romper ese brazo y la persona va a seguir peleando. Entonces, Ni más a veces yo lo que hacía, soltaba esa kimura, soltaba esa técnica para cambiar de técnica e irme al cuello para lograr el estrangulamiento. Y ya de eso me ayudaba a lograr un arresto limpio, sin consecuencias legales, sin lesionar a la persona, para que no se diera el abuso de autoridad o, ¿sabes qué? Si tú ya sabes eso, ¿por qué no cuidaste al detenido, no? Claro, aquí volvemos al aspecto legal otra vez con este policía de Estados Unidos. Obviamente el ser policía no es que te exima de responsabilidades ante la ley. Claro. O sea, el hecho de que yo traiga un uniforme no me va a eximir de responsabilidades ante la ley. Obviamente yo como paramédico, como bombero, usted como policía, obviamente sabemos que hay cosas que si no hacemos bien nuestro trabajo, claro, podemos estar hasta en la cárcel. Tiene consecuencias. Tiene consecuencias legales y son muy fuertes. ¿Por qué? Porque nosotros desgraciadamente somos la primera respuesta ante muchas situaciones de emergencia. Entonces nosotros somos el primero en llegar. Y aquí el primero en llegar siempre va a ser el policía. O sea, rara vez va a ser el bombero, va a ser el paramédico. Porque si ahí me dicen como paramédico, ¿sabes qué? Hay una persona así drogada, está en esta situación, yo lo primero que hago es pedir a la policía. Sí, claro. ¿Sabes qué? Si no está la policía, no es un área seguro para mí. Entonces, usted es mi primer respondiente ante la situación. Entonces, usted es el que se arriesga más que todos nosotros, sí, ¿no? el primero en llegar. Entonces, volviendo a lo de las leyes, ahorita está muy, muy cabrón la situación, porque pues ya cualquiera trae un teléfono, cualquiera trae una cámara. Claro. Entonces, ante los ojos de las personas que no saben, podemos ser nosotros los malos. Como usted dice, yo hago un arresto y a lo mejor se mira muy brusco, pero no es porque yo quiera, es porque a lo mejor la persona se está sacudiendo, obviamente no quiere ser arrestado. Usted aplica, no sé, una kimura, un croucho, un mataleón, y a lo mejor ante la cámara se mira muy... Sí. Y a lo mejor no es así. Y a raíz de eso, el poner la rodilla a la persona, pues es mal visto, pero no toda rodilla puesta sobre una persona en el piso le está causando daño claro, que le deje lesiones permanentes. Porque, por ejemplo, yo tengo una clase de niños, yo lucho con niños y yo les hago el knee on bail y la rodilla a la barriga para que salte, escápate. Pero eso es lo que te da el jiu-jitsu, lo que mencionaba el artículo. Tú sabes cómo funciona el cuerpo, sabes los límites, sabes que puedes luchar con un niño fácilmente sin lesionarlo para ayudarlo a desarrollar. Entonces, y eso te ayuda, o sea, dónde vas a poner la rodilla y cómo la vas a poner, eso te ayuda mucho. Que tengas un control sin causar lesiones permanentes, dónde lo vas a apoyar. Que si le vas a poner la rodilla en la boca del estómago y le vas a sacar el aire y va a decir, va a dejar, ya estuvo con la resistencia, ¿no? Voy a ceder, voy a dejarme esposar. Ok, está bien, pero claro, si por ejemplo, si la colocas en una zona donde puede causar alguna lesión, que como en este caso que fue puede ser en la nuca, y puede causar alguna lesión si no tienes un control en tus movimientos, ¿no? Así es, pues muy difícil llevar todo esto, pero también esperemos que muchos policías vean esto para que se den cuenta parte de lo que quiere llegar aquí el profe Jaime, que no es un capricho, que no es simplemente para que haya su trabajo seguro y que sí, claro, al final del día todos queremos llegar a casa, ¿no? Todos queremos llegar a casa y no tener consecuencias, ¿no? Exactamente. No tener consecuencias y te digo, por ejemplo, 2 veces intenté aplicar un mataleón y 2 veces me mordieron el brazo. las mordidas se infectaron, porque la mordida de humana es muy... Sí, pues aparte es muy le infecciosa. mordió recio, ¿no? Y entonces aprendí que no tenía que meter el brazo suave, sino tenía que meterlo duro. Entonces ciertas cosas que dije, tienes que... Porque a veces dices, me están viendo, no quiero que se vea tan aparatoso el estrangulamiento, pero si lo tratas de hacer suave, también no va a entrar, no va a encajar.
Entonces, quieres que encaje, quieres que pegue ese estrangulamiento, tienes que hacerlo bien. Tienes que meterle fuerza, sí. Porque parte también de lo que nos menciona este artículo, dice, aprenderán algo de humildad aunque no quieran. Porque pues sabemos que muchos policías simplemente por el hecho de tener uniforme, pues se sienten como que no tocan el piso, ¿no? Cuando llega un cinturón morado de la mitad de su tamaño y lo someta como un niño de 6 años, menciona el artículo. Pues obviamente ahí volvemos a lo que es el ego, ¿no? Ellos van a ver una persona más pequeña y, bueno, hablando ya, sí, estando sobre el tatami el policía, y va a decir, no, pues me lo como, ¿no? Y van a ser sometidos y ahí es donde van a ver que, pues, el león no es como lo pintan, no sé cómo dicen. También parte de lo que dice este artículo, que a mí me pareció muy interesante, estarían en condición física decente, porque es común ver a policías con obesidad mórbida. Pues ahora sí, ahí puede ser parte de cada quien cómo se cuide, ¿no? Pero pues teniendo un buen físico aplicado con el jiu-jitsu, pues va a ser un buen conjugado. Es que el trabajo de policía es un trabajo muy sedentario. A veces puedes pasar muchas horas sentado y de repente explota porque tienes que salir corriendo. De repente sale algo corriendo, ve por él. Y tienes que bajar corriendo a toda velocidad, llegar y someterlo. Entonces, pero incluso puede haber días en que pases el día, la mayor parte del día sentado, ¿no? Entonces, eso sí, digamos que son segundos que pueden marcar tu vida. Ya sea que tenga una consecuencia, causes lesiones, lo que sea, o incluso te arrebaten tu arma porque ya estás tan cansado que no puedes defender esa arma. Entonces, es importante la condición física, no nada más simplemente por el hecho de verte bien físicamente, estéticamente, ¿no? Sino la que podría tener consecuencias. Alguien que ya se cansó, ya no va a poder defender igual. Ya cansado, nuestros movimientos se vuelven torpes. Claro. Nos volvemos más lentos. Entonces, estar forcejeando con alguien puede tener consecuencias, no nada más en el ámbito legal, sino te pueden arrebatar tu arma, te pueden golpear porque ya no tienes cómo defenderte. Entonces, es importante la práctica del jiu-jitsu porque luchar te da mucho cardio. Luchar te da bastante cardio. Y luego con los chamacos de 15 y 6 que nunca se cansan. Nunca se cansan, exactamente. Volviendo un poquito a la historia del jiu-jitsu, profe, de cómo fueron sus inicios y todo eso, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron para promover y consolidar un poquito lo que es el jiu-jitsu en la ciudad? Obviamente sabemos que tal vez ustedes no descubrieron el hilo negro, por un decir, pero si siguen el día de hoy ya consolidados, cinturón negro con 1 grado, profesor horario cinturón negro con 2 grados, es por algo, ¿no? O sea, es disciplina, es aferrarse al sueño, aferrarse al arte marcial. ¿Qué parte fue lo más difícil de consolidar este camino y promoverlo? Porque al final yo me imagino que ya estando en ABT se pudo promover un poquito más el jiu-jitsu, claro, ¿no? ¿Cuál fue el desafío más grande de todo esto? Dar a conocer que el jiu-jitsu era funcional, porque nadie creía en él. No era obvio, el UFC pues lo dio a conocer, no es algo que nosotros descubrimos, pero aquí en Ensenada pues tenía poca credibilidad. ¿Por qué? Porque no, pues decían, veo 2 tipos abrazándose en el piso ataviados con un uniforme, ¿qué funcional puede ser eso, no? Entonces realmente darlo a conocer que era funcional fue un desafío. Como te digo, tuvimos que buscar lugares donde entrenar también. Eso fue un gran desafío porque no había donde entrenar. Que llegara gente y tratar de mantener a la gente. De mantenernos con el ánimo. Sí, también, con el ánimo. ¿Sabes qué? Llego, tengo 2 clases, pero dices, pues esto no estoy aprendiendo, pero es que el jiu-jitsu es un arte marcial de mucha paciencia, ¿no? Entonces ¿sabes qué? Espérate, esto va empezando, tienes 2 clases, y había gente que ya llegaba con cierta mentalidad porque ya sabía, había gente que llegaba ciegas y decía, yo quiero aprender eso, pero ¿funciona? Entonces, no tenían fe. Demostrarle que sí era funcional, demostrarle en el aspecto de enseñarle, ¿no? De
de enseñarle, de invitarlos, mira cómo funciona esta técnica, cómo funciona esta llave, cómo te puedes quitar a alguien más grande y más fuerte de encima que te está tratando de estrangular. Todo eso fue un reto un desafío para abrir camino del jiu-jitsu aquí en Ensenada, ¿no? Más que nada yo también me imagino, profe, que pues habiendo también esa limitante de que ustedes no tenían como un profesor, o sea, profesor Horacio, pues a veces él tenía que viajar a entrenar, traer técnicas, leer, estudiar, para llevar técnicas distintas también, pero obviamente el llevar técnicas distintas cada día pues no era lo ideal. Yo lo veo así porque como estaban yendo y viniendo gente, pues siempre hay que empezar otra vez por lo básico, por lo básico. Llegaba gente, entrenaba 2 días, 3 días y decía, no sé si se desanimaban o no tenían la constancia, no sé, y se iban. Y al tiempo llegaba otro y pues empezar a entrenar, como dices tú, de cero otra vez con él. Básicos, empezar con los básicos. Y el profe Horacio pues iba a San Diego, iba con el profesor Fabio Santos, tomaba apuntes, se traía a la clase, tratar de alimentarse técnicamente de lo que hubiera disponible, de lo que había, libros y eso, y machetear en el tatami y cuidarnos sobre todo, no lesionarnos, porque como te dije, si uno se lesionaba el otro no entrenaba. Sí, ya no entrenaban. Y fue un desafío, realmente fue un desafío, pero nos gustaba. Bueno, a mí encontré el jiu-jitsu, me apasionó y decidimos continuar, ¿no? Mientras conjugados ustedes dos siempre. Volviendo, pues esta parte de que siempre rezan los básicos es por algo lo que esta escuela se caracteriza, de que tenemos unos básicos muy sólidos, ¿no? Como yo como estudiante, pues a veces hemos rolado con personas de otras academias, de otros estados, y pues al final del día los básicos son los que sacan la chamba, ¿no? Así es. Nos hemos visto con campeones mundiales en IBJJF, en ACDC, en varios torneos donde los mejores del mundo están y vemos que los básicos siguen ganando medallas, porque pues ya en esta época del jiu-jitsu moderno pues ya hacen muchos berimbolos, muchos scrambles, muchas técnicas muy complicadas, ¿no? Que al final del día ganan torneos también, sí, claro. Pero un buen básico sólido viene, o sea, esas técnicas, a mi punto de vista, yo como aficionado y estudiante, tendrían que venir respaldadas por unos buenos básicos. Unos buenos básicos. Aparte, si vas a defenderte en la calle, los básicos. No, en la calle ni vas a hacer berimbolos, ni vas a hacer un ámbar volador, ni nada de eso, ¿no? Entonces, lo básico, incluso va a haber situaciones donde no hay necesidad de ir al suelo. Entonces, te digo, los básicos son importantes. Hay escuelas que tienen el enfoque ese, ¿no? Del jiu-jitsu moderno, para competencia. Cada quien tiene su enfoque en su escuela. Sí, claro. Nosotros cuidamos mucho los básicos y aprende tus básicos, unos básicos bien trabajados, que sepas cómo funcionan y con eso bien, entonces ya te vas si quieres aprender técnicas más modernas, sí, claro. Si te quieres ser experto en, no sé, en berimbolear para que no te pasen la guardia, está bien, pero primero define tus básicos. Sí, igual, en la función de la policía, los básicos. Esa es otra de las cosas, profe, porque, pues, por ejemplo, todos venimos a practicar jiu-jitsu con metas diferentes. Metas diferentes. Ya ves que unos vienen por salud, otros vienen simplemente por deporte. Aquí en esta escuela también hay competidores y hay escuelas que se enfocan más en competencia. Obviamente cuando ya tienen un cierto grupo, pues ya hacen hasta una clase de puros competidores. Entonces, por lo que me gusta a mí mucho esta escuela es porque pues todos vienen con este plan de aprender, estar en armonía. No tanto se enfocan tanto como en competencia, porque como no competimos mucho en nivel escuela, siento que es un poco más light y se disfruta más, al menos yo lo disfruto, sí, lo disfruto más así. Y de hecho la escuela pues siempre ha cuidado eso, ¿no? Que puedes venir y lo puedes disfrutar, donde pueda venir un papá con su hijo a entrenar. Tenemos papás con sus hijos que vienen a entrenar, matrimonios que vienen ambos a entrenar, que se mantiene el ambiente familiar, ¿no? Que pueda venir un señor a entrenar por
simplemente porque quiere hacer un poco de actividad física, otro a lo mejor porque quiere aprender a defenderse en la calle, un policía, un competidor de MMA, que todos estén dentro del tatami y que todos están trabajando de cierta manera, manteniendo pues, la armonía, ¿no? La clase, y que todos estén aprendiendo. Porque aquí, pues, incluso vienen, como te digo, tú lo sabes, ¿no? Vienen peleadores de MMA a entrenar y que se ponen su gi, vienen y entrenan con nosotros. Y se mantiene la clase, ¿no? Entonces, que si tú dices, ¿sabes qué? Tal compañero que es cinturón azul o cinturón morado y que pelea MMA y sabes que si va a rolar con alguien que es una persona que viene por salud o viene por actividad física, sí, pues le damos despacio, que ¿no? va a ser un buen rolling donde ambos se van a divertir y ambos van a aprender. Sí, pues ya aquí es lo que sabemos, ya cuando sabes que Sí. te toca con alguien duro, ahí sí, sabes que se va a poner bueno el rol, ¿no? Va a estar bueno. Pero ya sabes, si a lo mejor te toca con alguien que tiene poquito, pues hay que cuidar también los compañeros, porque aparte de que también vengan es que los trates bien, ¿no? Sí, claro, ya sí. lo traigas de arriba, Sí. pues, no, pues ya no va a querer venir. Ya no va a o sea, querer a veces venir. uno que ya a veces agüita porque sale bien tapeado, ¿no? Y a veces no sales, a veces lo más lastimado que sale es tu ego. Andan, a veces clavo, a veces martillo. Dices, lo más lastimado que sale a veces es el ego. Sí. Entonces, hoy no fue mi día. No fue mi día. Hay días que todo te sale mal y hay días que todo te sale bien. Exactamente, entonces no pasa nada. Mañana será otro día, vienes, vuelves a rolar y otra vez. Profe, volviendo también a su historia como pionero del jiu-jitsu, ¿recuerda usted? Bueno, yo sé que sí lo recuerdo, pero quiero que lo comparta con nosotros. Obviamente era muy difícil los cambios de cinta para no tener quien los graduara. O sea, profe Horacio tenía que ir a otras partes, era difícil a veces traer al maestro Fabio en aquellos entonces. ¿Recuerda usted el momento, obviamente yo sé que lo recuerda, cuando le pusieron su cinta azul? 3 años tenía entrenando el profesor Horacio. Ya empezaba ahí por ahí el internet, ¿no? Y alguien lo contactó, un cinturón negro de Fabio Santos, el profesor Jared Van Der Zyl, y vino, lo visitó, se hicieron amigos y lo invitó a él a dar un seminario aquí en Ensenada. Él vino gustosamente. El seminario primero fue el seminario no gi, y después del seminario nos pusimos el gi, y el profesor nos llamó a luchar al profe Horacio y a mí, que éramos los únicos que teníamos gi. Nos mandó llamar a luchar. Recuerdo que dije, con que le pase la guardia, con que le aguante unos segundos ya es ganancia. No le pude hacer nada. Pero él miró la suficientemente de técnica de mí para ser cinturón azul. Él fue el que me puso el cinturón azul, y el profesor Horacio igual. Él tenía que viajar para que lo revisaran, para que lo graduaran. Y de ahí ya la cinta morada ya me la puso el profesor Fabio Santos en un seminario en Tijuana. Y igual el cinturón café, ya las demás se fueron dando con el profesor Fabio Santos, pero la primera me la puso Jared Van Der Zyl. Pero era afiliado a un cinturón negro de Fabio, que tenía una escuela en Yuma. No sé si realmente todavía tenga la escuela, pero él fue el que me graduó como cinturón. ¿Y cuando usted fue cinta azul, el profe ya era morado? El profesor era morada, ajá. Jared Van Der Zyl también le puso el cinturón morado a él. ¿Ese mismo día? Anteriormente ya le había puesto. Ya era morado y luego ya usted fue exactamente. Azul. Exactamente, ya me puso el profesor Fabio Santos, ya me puso el cinturón morado, y pues ahí hemos seguido, ¿no? Ya pues tratamos de ir lo más que se pueda a San Diego a seguir entrenando con él. Obviamente, profe, en ese entonces usted no buscó, obviamente todos queremos las cintas de colores, pero yo imagino que usted, al no haber tanto eso como de las graduaciones y todo esto, pues sí sentía como, ya quiero la cintita azul, o era como sí, no, obvio, ¿no? Al principio yo miraba, siempre lo vemos, ¿no? Muy lejana la cinta. No, para cuando a mí me pongan el azul, no, cuando a mí me pongan la cinta morada, lo vemos muy lejano. Y cuando tu profesor decide dártela, sientes que no la mereces.
oh, es que todavía me falta, pero si el profesor te la está dando es por algo. Y es más por el algo. profe, gracias. Y tienes que tener la confianza en él, en que por algo te la está dando tu cinta. Entonces, eso, pues sí, al principio sí fue como no creer que la merecías, pero llegó un momento en que la probabas con otras personas y dices, bueno, sí. Con otro azul. Con otro azul, ajá. Y incluso ya con el profe Horacio, ya cuando empezó con la escuela, ya empecé a venir gente de otras partes. Venía gente a entrenar con nosotros y pues ya había con quién gente más rolar, pues. Con quién calar la azul. Con quién calar la azul, exactamente. Entonces, siempre que recibes la cinta sientes que a lo mejor no la mereces, ¿no? Y pues, pero sí, igual no había quien la pusiera aquí. Tenía que organizarse un seminario, traer a algún cinturón negro o en dado caso viajar a San Diego para que te pusieran, porque no había, realmente ahorita pues ya hay varios cinturones negros aquí en Ensenada, ¿no? Te pueden graduar. Y no había, en aquel tiempo no había, es más, no había cintas moradas en el estado. Yo recuerdo haber ido a un torneo y era el único cinturón morado en Tijuana. Y pues ¿con quién lo luchamos? Y pues ¿con quién? Y por allá el profesor Horacio andaba buscando y no había ningún otro cinturón morado. Y por allá salió Akbar Arreola. En ese tiempo pues ya era el caballero. Y le dijeron, ¿qué onda? Pues con él, porque no había más con quién. Así que roló con Akbar Arreola. Y me hizo un Aquiles muy fuerte, ¿no? Pero yo tuve la culpa, ¿no? Me aguanté en la llave, ¿no? Todo un caballero, buen tipo. Y pero digo, llegamos a eso porque no había. Y pensar que en cinturones negros a nivel estado o a nivel Ensenada, pues no había, ¿no? Sí, pues ahora sí que ustedes buscaron la piedra para machetear. Hay un cinturón negro en Tijuana, hay un esto y acá, pero eran muy raro, ajá. Y ibas a torneos y pues no había. Ahorita ya vas a un torneo, incluso locales aquí en Tijuana o algo, ya ves cinturones negros compitiendo y eso, pero en aquel tiempo no, era muy raro. Profe, otra de las cosas que me impresionó también de parte de la historia del Jiu-Jitsu en Ensenada fue que ustedes fueron la primera escuela en tener una clase de niños. Sí, así es. ¿Ya fue en este gimnasio o fue en ABT o...? Ya fue aquí. Fue aquí ya fue aquí. Este dojo. Yo le había planteado cuando se abrió local aquí, y ya que empezaron con las clases de la escuela y del equipo ya en forma, ¿no? Yo siempre le planteé al profe, ¿sabes qué, profe? Yo tengo ganas de dar clases a niños, ¿no? Y me decía él, pues ¿sabes qué? Pues, son paquetotes, ¿sabes qué? Porque los niños, yo tengo ganas. Y ya teníamos ya la escuela, y en el 2014, si mal no recuerdo, se me ocurrió hacer un curso de verano, anti-bullying, donde se vieran técnicas de defensa personal y algunas técnicas de cómo repeler a una persona agresiva y ese tipo de cosas para los niños. Tuvimos aceptación. El primer día hubo 13 niños en la primera clase. Algunos 2 niños ya venían con su gui. ¿Hijos de compañeros de usted? No, ¿se abrió una convocatoria? No, una convocatoria, ¿sí? Ajá, y venía un niño que me había dicho que había hecho aikido, pero que les llamaba la atención a los papás. Entonces, se terminó el curso de verano, y los mismos papás me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que esto siga, no queremos que quede nomás en un taller donde aprendieron algunas técnicas defensivas, donde aprendieron a desarmar un acto violento en contra tuyo como niño. ¿Sabes qué? Queremos que esto siga, pero ya como una clase formal. Entonces yo en ese tiempo, pues por mi trabajo no tenía mucho tiempo. Le digo, es que tengo horarios rotativos, a veces estoy de tarde, a veces estoy de noche, a veces estoy trabajando diario 8 horas diarias, a veces estoy turnos, 12, una delegación 24/48, operativos del carnaval y esto y acá, y no tengo un horario fijo. Pues queremos que siga. Bueno, lo pensé y traté de hacer un horario que se adecuara
el que se adecuara más a mis horarios. Y pues le dimos, lo que empezó como un curso de verano, se transformó en una clase para niños y ya pues ya tenemos 11 años con el grupo de los niños. Fueron los primeros. Obvio, ya se han ido renovando, ¿no? Algunos estuvieron aquí, entrenaron y dejaron de entrenar por cuestiones de la escuela y ese tipo de cosas. Y muchos que empezaron aquí de niños ahora están con los adultos. Con los adultos, muchos que empezaron como niños. ¿Su hijo? Ajá, empezaron desde chicos y se pasaron a los adultos. Sus hijos, tiene dos hijos. Sí, entrenando. Y que empezaron desde niños. Desde niños empezaron. Entonces, y algunos, y han entrado nuevos que siguen renovando el equipo, ¿no? Hace poquito acabamos de dar 4 cinturones amarillos. Y sí, pues realmente aquí fue la primera clase de niños en la ciudad. Yo les dije, en ese tiempo le dije a los niños, ustedes son pioneros de esto, van a ser parte de un legado porque son la primera generación de niños que están entrenando Jiu-Jitsu, las primeras cinturones amarillos, naranjas, cinturones verdes, que se dieron en Ensenada a niños. Primera escuela que salió de Ensenada que llevó niños a competir en un torneo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas que fue, ahorita ya, obvio, ya hay más, sí, ya hay más difusión, ya hay escuelas incluso donde escoger, ya quieres llevar a tu niño a clases de Jiu-Jitsu, esta me queda más cerca, o voy en esta parte porque a lo mejor... Más barato. O se enfocan en competencia, o acá porque mi niño sufre mucho bullying, y acá porque se enfocan, no desatiendan la defensa personal, claro. Exactamente. Entonces ya depende, ¿no? De cada quien, ¿no? De la perspectiva que tengas. Pero, sí, realmente aquí fue la primera escuela. Se ha ido renovando, han entrado niños nuevos. Tenemos igual, acaba de venir también el profesor Fabio Santos a dar un seminario. Estuvieron niños también presentes en el seminario. Entonces, pues tenemos ese gusto, ¿no? Ese orgullo de ser los primeros. De ser los primeros. Y pues esperamos, ¿verdad? Me apasiona, ¿verdad? darle clases a los niños, ver cómo van creciendo, logros de ellos sentirlos propios, claro. ¿No? Y pues la relación que se establece entre instructor y alumno, que se vuelve más allá del pago de una mensualidad, ¿no? Y verlos crecer y verlos ya rato hablando con uno. Exactamente. ¿No? Y como el hijo del doctor, ¿no? Durísimo. Ya nomás crecía, no daba chance de nada. Por ejemplo, esta parte, profe, de trabajar con niños, ¿qué es lo más satisfactorio para usted ver que los niños vayan desarrollando? Tal vez, pues a veces muchos niños llegan tímidos, o que sus papás los traen porque tienen situaciones, pues en la escuela, de bullying, de todo esto, ver la seguridad que les crea el Jiu-Jitsu, o ¿qué más ve usted que el Jiu-Jitsu forma en los niños? En los niños, pues, es importante porque les eleva su autoestima, su seguridad, su confianza en sí mismos. Igual me han traído niños que han tenido problemas de bullying, niños que tienen, pues, baja autoestima, niños que son demasiado tímidos. Entonces, es un reto con esos niños porque tienes que, primero, que pise el tatami. El primer paso, les digo, es pisar el tatami. Es el paso más grande que vas a dar, pisar el tatami. Ya después vas a sentir que el equipo lo tiene que arropar, ¿sí? Claro, los demás niños también. Los demás niños lo tienen que arropar. Y por eso tienes que mantener un grupo sano, un equipo sano, para que arrope a ese niño que viene con problemas de bullying, que trae baja autoestima, que es demasiado tímido, que a lo mejor... Que viene por problemas de maltrato. Maltrato también. Entonces... Y que el equipo lo rompe para que lo haga sentir en la confianza y que se empiece a desarrollar ese niño aquí. Me trajeron a un niño que había tenido problemas de bullying y casualmente el niño empezó a entrenar y no tuvo necesidad de aplicar su jiu-jitsu para defenderse. Y eso fue lo que yo platiqué con él y lo platiqué con sus papás, ¿no? Porque el niño empezó a proyectar seguridad y confianza. Y eso hace desistir al buleador, al que busca la víctima. Sabes que ya no es un niño fácil con el que me puedo meter. Entonces, ya sabe que viene acá. Exactamente. Entonces, incluso no hay necesidad de pelear. Yo les digo, la mejor pelea es la que no se pelea.
no hay necesidad. Si tu temperamento cambia, se está forjando tu carácter, tienes un mejor control de ti mismo, proyectas seguridad, eso te va a ayudar a que nadie te moleste. No hay necesidad. Úsalo como último. El contacto físico siempre va a ser el último recurso, ¿no? Entonces, esos pues son retos que tengo a veces con los niños. Igual, hay niños que se desarrollan, tienen el talento nato, desarrollan rápido, van y compiten y se traen medalla. Pero no todos los niños, no queremos que todos los niños sean campeones, ¿verdad? Si todos lo son, qué bueno, ¿no? Pero no queremos que entres porque vas a ganar medallas. Hay niños que vienen porque quieren reforzar eso, quieren reforzar los de estima. Mínimo que toquen el tatami de competencia una vez. Exactamente. Toca el tatami, ve y compite por lo menos una vez. Y si quieres dejar pasar un tiempo, no hay problema. Pero sí, la competencia, pues obvio, te va a dar cierta experiencia y te va a ayudar sobre todo porque eres tú solo contra él, contra el otro niño que también se entrenó para darlo todo, que nunca ha luchado con él y que también se entrenó para darlo todo en el tatami. Es una experiencia muy bonita en ellos. Pero te digo, es más que nada es formativo, ¿no? El jiu-jitsu y luego cuando salen los niños llorando en el tatami, ya le ha tocado también. Sí, salen llorando o van a las competencias y los niños que pierden lloran. Carácter también. Entonces les digo, mira, no es malo llorar, es bueno. Si tienes necesidad, llora, pero límpiate tus lágrimas y sigue luchando. No abandones. Y eso incluso pasa aquí. Hay niños que han llegado y les da miedo. No lloran porque lo lastimen, lloran porque les da miedo. Entonces, con todo y miedo, ve adelante. O sea, y obvio que si un equipo que lo rompe, porque si te traen un niño con problemas de bullying y luego aquí todavía lo llega y trapean el piso con él, pues el niño ya no va a volver. Claro. Es que poco a poco vaya sintiéndose en la confianza. Esta parte de los niños, o sea, así como lo trabajamos nosotros con nuestros compañeros que vienen llegando nuevos. Sí, claro. También es con los niños, pues de que le dan más despacito. Sí, claro, cuídalo. Y ¿sabes qué? Ya tienes tantas semanas entrenando, vas a hacer tu primera lucha. Y no lo pongo con otro blanco porque el otro blanco también va a luchar con todo. Va a querer arrancar la cabeza, con alguien, ¿no? con quien yo sé que lo va a cuidar. Yo sé que lo va a cuidar. Y ¿sabes qué? Ese niño me anda lastimando a muchos niños. Lo voy a poner con él porque me lo aplaque. A ver, aplaca. Así pasa. Los adultos también pasa. Tranquilízalo. Y sin lastimarlo lo tranquilizó. Ay, una demostración, ¿sabes qué? De humildad. ¿Sabes qué? Siempre va a haber alguien que te derrote. Siempre va a haber alguien mejor que tú. ¿Verdad? Le recomiendo a los padres, ¿qué le recomienda a los padres como primera opción para traer a sus hijos al jiu-jitsu? O sea, recomiéndeles algo, no sé. Yo siempre recomiendo igual que no sea forzado, porque hay niños que llegan aquí casi arrastrados por el papá. Entonces ese niño no se va a quedar, ¿no? Es muy raro el que llega así. A veces igual pueden llegar con la duda, pueden llegar ay, ¿de qué se trata? Con miedo, pero que no sea forzado. Háblenle a su niño de qué importante es saber defenderse, que no siempre va a estar papá y mamá para defenderlos, que van a tener que afrontar muchos retos en su vida y uno de esos retos, una manera de aprender a enfrentar retos va a ser en el jiu-jitsu. Es importante también que sepan que necesitan hacer una actividad física extraescolar. En su escuela van, todo, pero ocupas una actividad física extraescolar. A veces no todos los niños son deportistas natos. Hay niños que no les gustan a lo mejor las artes marciales. Inscríbelo en clases de música, clases de ajedrez, algo, pero tiene que tener una actividad extraescolar el niño. Eso es importante para su formación. Entonces, yo les recomiendo que hablen de eso con sus hijos. Convivir con más gente que no sea con los de la escuela siempre. Exactamente. No sé. Crear un círculo de amigos fuera también de la escuela, pero donde vas a encontrar un círculo de amigos sanos, claro, va a ser aquí, ¿verdad? Sí, pues no en la calle, ¿no? Claro. Sí, puro... y eso te va a ayudar igual. Si el niño está jugando en el videojuego, está entrado en los videojuegos, y le dices, ya para de jugar, porque nos tenemos que ir al jiu-jitsu, el niño no va a querer. No, pues no. No va a querer. Ya pasé por ahí, ¿no? Entonces, ese día, limítale los videojuegos para que te lo puedas traer al jiu-jitsu. Pues ese primer día, ¿no? O incluso ya entrenando. Si lo tienes en el videojuego y le... deja de jugar porque nos tenemos que ir al jiu-jitsu. El niño, no voy, va a patalear, ¿verdad? Sí. Entonces, tienes que, ese día limítate en ese aspecto porque hay que ir al jiu-jitsu. Y él poco a poco se va a ir quedando el hábito. Claro.
Yo siempre cuando me preguntan, no, que quiero meter a mi hijo que el MMA, que a esto, que aquello, yo sé, sí está bien, mételo el MMA, pero yo siempre, cuando son niños muy pequeños, yo siempre les he recomendado, ¿sabes qué? El jiu-jitsu forma mucho carácter, forma mucha confianza y seguridad. No digo que otros deportes no lo hagan, el boxeo también, todo, pero yo siento que el jiu-jitsu es un poquito más para los niños, ya que pues el boxeo recibes golpes desde muy temprana edad, aunque sean con careta, pero esto a la larga, teniendo un cuerpo tan todavía en desarrollo, pues el cerebro todavía no se termina de desarrollar, son deportes que, aunque tú veas que, ay, pues qué le va a pasar, no, pero sí a la larga sí viene trayendo consecuencias neurológicas, aunque los golpes no sean fuertes, pero recibir muchos golpes a la larga van siendo acumulables. Y para mí el jiu-jitsu, para empezar en un deporte, para empezar, pues te da seguridad y todo lo que venimos diciendo, pero aparte te va a enseñar la defensa personal, Sí, desde, claro. desde muy niño. Entonces eso también va a crear un poco de seguridad en el niño y ya no tanto para llevarlo me están haciendo bullying o algo, lo voy a hacer al drede. No, simplemente ya saben que le pueden causar daño y las peleas ganadas son las que no se dan, como usted dice, ¿no? Entonces, si yo sé que le puedo causar daño, ya hasta lástima me va a dar hacerle algo, ¿no? Y aparte, por ejemplo, igual como dices tú, ¿no? Es bueno que aprendan a lo mejor artes marciales o sistemas de combate de impacto, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que una vez lanzado el golpe o una vez impactado el golpe, no sabemos qué consecuencias va a tener, ¿verdad? Exactamente. Entonces el jiu-jitsu te da pues te brinda eso de que te permite controlar la agresividad a la persona agresiva y tú determinar qué tanto daño quieres causar. Claro. Si al montar a la persona o al tomarle la espalda, la persona desiste, ahí termina. Es lo que yo les digo, por ejemplo, manejo eso con los niños. Si en el momento que tú le pones la rodilla en la barriga y lo tienes en el piso y le adviertes, déjame de molestar, y el niño ahí desiste, ahí paras la agresión. Ya está bien, está bien. Ya está bien. No hay necesidad de hacerle un mataleón, de hacer un ámbar, kimura o de golpearlo, ¿no? Pero no es lo mismo que un niño que está siendo molestado, que se regrese, lanza el golpe, rompió una nariz o lastimó a un niño y ya no pudiste detener eso. Incluso el golpe puede tumbarlo, puede lastimarlo. Sí, se hace más grande. Se hace más grande. Entonces, al final, el que va a ir a la dirección de la escuela va a ser tu hijo. Pues sí. ¿Verdad? Entonces, por la lesión. De lo contrario, puede repeler la agresión. A lo mejor él golpea, derribas, adviertes y yo le digo, si lo derribas, móntalo, ponle la rodilla en la barriga y manténlo controlado en lo que llega el profesor o el director o dile a tus amigos que le vayan a hablar al profesor porque ya lo tienes controlado y cuando llegue la profesora que tú veas que únicamente lo estás controlando. Profesora, mire, profesor, el niño me está molestando, lo estoy controlando, no quiero tener problemas, no quiero, pero tampoco lo quiero lastimar, pero no quiero que me moleste y no hubo consecuencias, entonces, y estás controlando. Si la agresión escala, tú escalas también tú. Claro, ¿verdad? No entonces, hay que dejarse. Entonces el jiu-jitsu tiene esa particularidad que te ofrece eso, ¿no? Para cuestiones con los niños, por ejemplo. Personal. Manejamos todo eso también con ellos. Ya por último, profe, quisiera también que no se me pase esta parte de que también aquí enfocado, no solo en el jiu-jitsu, pues también usted da clases de defensa personal a mujeres. Ajá. Sabemos pues que últimamente las agresiones, los feminicidios están a la orden del día y desgraciadamente las mujeres se están viendo muy desprotegidas en esa parte. ¿Qué lo motivó usted para empezar a dar estas clases de defensa personal enfocado pues en mujeres? Estos talleres que usted está teniendo, pues no sé, yo últimamente lo he visto un poquito más activo con eso, pues ya tiene más tiempo también. Claro. ¿Qué lo motivó usted para ayudar a las mujeres? Mira, primero... Obviamente, disculpe, pero obviamente también por lo que ve en su trabajo. Sí, claro, claro, obvio. Primero, pues, la escuela empezó a ofrecer talleres de defensa personal a mujeres. Exclusivamente mujeres, diseñado para que una mujer se pueda defender sin importar condición física,
complexión atlética, si tiene conocimiento previo de artes marciales, porque una cosa es la defensa personal y otra cosa son las artes marciales, ¿sí? Si haces un taller, organizas un taller de defensa personal y les vas a enseñar un derribe de judo, se te va a llevar 2 horas, 3 horas y lo medio van a aprender y a la hora que lo tengan que aplicar en la realidad no va a ser funcional. O alguna técnica, una llave de muñeca, ese tipo de cosas, o le vas a poner los guantes y les vas a manoplear 2, 3 rounds y ya les diste un taller, pero eso va a ser funcional contra un tipo más grande y más fuerte. Va a ser otra cosa la realidad. Como los videos que se están difundiendo últimamente, esos charlatanes que abundan en esos gimnasios de pesas, ¿no? McDoyos, ¿no? Sí, que de repente tiran una acá y que unas patadas medio raras. Que la clase de Zumba de repente se convirtió de kickboxing. Exactamente. Zumba Kiki, güey. Entonces, mi profesor diseñó un programa de técnicas aplicadas a la mujer que involucraran técnicas de piso, porque la agresión de tipo sexual hacia la mujer va a ir al piso, la mayoría de los casos. Entonces la mujer se tenía que aprender a defender también cuando caía al piso. Se empezaron a organizar talleres aquí, se dieron varias sesiones aquí, y por cuestiones de que lo que yo andaba en la policía y organizando este tipo de talleres, me empezaron a hablar de ciertas partes para impartir este tipo de talleres, ¿no? De algunas dependencias gubernamentales también, prevención del delito de gobierno del Estado, Instituto de la Mujer, de algunas universidades como la UABC, CETIS, y he estado participando, estuve también en un taller en el ITE. Entonces, de algunas escuelas nos empezaron a hablar, incluso empresas, para que organizáramos talleres exclusivamente para mujeres, y ya me enfoqué yo en eso. Ahora, de lo que hemos aprendido en Jiu-Jitsu y de ese programa que ha sido diseñado para las mujeres. Para mujeres. Pero, y de lo que en mi trabajo aprendí, que me dio como experiencia, porque yo intervine en muchos casos, incluso tomé experiencias de otras mujeres, cómo habían sobrevivido a un ataque, que a veces usaban más la inteligencia que la fuerza física, ¿sí? Entonces todo eso, y sobre todo las medidas preventivas, cómo evitar caer, cómo evitar ser presa fácil en una situación de alguna agresión, para que no se diera la agresión. Entonces, prevenir. Entonces de ahí me empezaron a hablar, empecé a dar talleres, y pues ya ahorita, como dices tú, ando más activo. Ahorita estoy dando un taller de defensa personal en un instituto de psicología que organizó, y estoy colaborando con ellos. Bienestar, Psicología Aplicada se llama, y estoy organizando con ellos. El domingo tengo la última sesión con ellos, entonces estamos trabajando ahí en ese aspecto también, pero se originó a raíz de eso, ¿no? De mi trabajo como policía, que fui recopilando experiencias, anécdotas, técnicas incluso de cómo sobrevivieron, qué usaron para golpear, qué usaron para defenderse, porque no siempre... Formó una estadística. Una estadística, porque no siempre puedes correr. A la mujer le dice, huye, corre. Pero si estás dentro de tu casa y no puedes salir, o tienes sobrepeso, limitantes, ¿verdad? Entonces ciertas limitantes que no, ¿cómo lo vas a resolver? Entonces de ahí fui organizando ese proyecto. Entonces, y ahorita estamos, como dices tú, ya disponemos más tiempo y andamos un poquito más activos. Obvio, técnicas, te digo, prácticas que enfocadas en el jiu-jitsu, pero que sea aplicado para una mujer que se una pueda situación real. Ajá, una situación real. Todos estos proyectos que están impartiendo, talleres, que usted está impartiendo, se hace la difusión a través de la página del dojo. Sí, a través de la página del dojo. Igual aquí abajo les vamos a dejar los links del dojo para si usted quiere traer a sus hijos a entrenar aquí con el profe Jaime, o si usted quiere tomar un taller de defensa personal. Vamos a estar dejando los links aquí abajo. Vayan, denle like a la página y estén al pendiente pues de los próximos talleres que se van a dar. Así ya es. Que pues vienen más talleres, ya está más activo el profe, entonces ya va a tener más chance de estar ahí repartiendo conocimiento en el tatami, pues para las más vulnerables, ¿no? Sí, que claro. Muchas veces
los vemos como el sexo débil, pero pues de débil no tienen nada, simplemente son mujeres que a lo mejor no están teniendo una buena relación amorosa o que son Sí, personas más vulnerables al resto. No siempre el agresor hacia la mujer no siempre va a ser el tipo feo, maloliente, mal encarado, ¿no? Puede ser el exnovio, alcoholizado, que la está molestando, que la trata de agredir, el exnovio que se le encontró bailando con otro tipo y después de una relación, el que dentro de su casa, el acosador, el que ya conoce, todo ese tipo de medidas también las vemos con ella, ¿no? El que acaban de conocer por Facebook y ya se está citando y en esa primera cita resultó ser un agresor. Entonces todo ese tipo de medidas van conjugadas con la defensa personal porque es la prevención, ¿no? La defensa personal empieza desde la prevención. ¿verdad? Ok, pues para mí fue un honor, profe, tenerlo pues en su podcast. Algunas últimas palabras que quisiera dar a la cámara, a los que nos están viendo en casa. Algunas palabras, invítelos aquí al Jiu-Jitsu, a las mujeres también, a los talleres, algún consejo que quiera darles a las nuevas generaciones. Sí, pues muchas gracias por su atención, gracias por habernos acompañado. Si alguien desea entrenar Jiu-Jitsu, tenemos clases aquí para adultos y para niños. Calle Sexta y Blancarte, zona centro, en el interior del campo de fútbol 7. Aquí hay un local en un segundo piso, que es donde está el dojo. En lo personal imparto talleres de defensa personal para mujeres. Si quieren organizar, hay grupos de mujeres de una escuela, de algún plantel, las mujeres de su empresa que quieren que tengan mejores herramientas defensivas. También se pueden contactar aquí conmigo, con la escuela. Y policías que quieren aprender Jiu-Jitsu como actividad física y que les proporcione mejores herramientas. Con un policía que estuvo en el activo, que estuvo en las calles, que tuvo encuentros peligrosos con ese tipo de personas. Podemos compartir conocimientos, podemos trabajar juntos. Vénganse a entrenar, les va a ayudar mucho. Quien desee venir, pues aquí son bienvenidos siempre, ¿no? Muchas gracias por vernos, profe. Un gustazo, gusto tenerlo aquí en su podcast y pues muchas gracias si llegaron hasta esta parte del video. Ya saben, dejen su like, compartan, dejen un buen comentario para el profesor Jaime. Si ya han sido alumnos de él, ¿qué les pareció este podcast? Déjenos saber en los comentarios, eso nos sirve mucho a nosotros para próximos podcasts. Y pues próximamente vamos a traer más cosas para el canal, así que espérenlas. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Esto fue un capítulo más de su podcast One More Fight. Hasta la próxima.